Bendecido día, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por este nuevo día de vida, por su misericordia, por su bondad y por su fidelidad. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. ¿Cómo no agradecerle al Padre por la vida, por la salud, por los alimentos? Porque hoy una vez más su misericordia nos sostiene. Hoy una vez más podemos ver la mano bendita del Señor a favor de nuestras vidas. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar a través de las redes. Bendecimos a todos los hermanos de México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos que nos sintonizan, que nos ven por este medio. Y esta mañana quiero dejar una palabra en su corazón. Y quiero que me acompañe por favor a 1 de Samuel capítulo 1 versículo 5. Hoy en Guatemala amaneció, desde ayer un día muy lluvioso y pues toda la noche y toda la madrugada y mañana está lloviendo. Gracias al Señor por esa lluvia. Dice la palabra que Él enviará su lluvia temprana y tardía, hablando de dos lluvias espiritualmente hablando. Y así como la lluvia cae sobre la tierra y moja la tierra seca, que la lluvia de su presencia caiga esta mañana sobre nuestras vidas y podamos nosotros como familias bendecir el nombre bendito de nuestro Dios. 1 de Samuel capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Otra versión dice que a Ana le daba una doble porción. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de una familia, está hablando de Ana, el Cana, que es el esposo, pero también este esposo en ese entonces, recuérdese que podían tener en el tiempo antiguo varias mujeres, y entonces el Cana tenía a Penina y a Ana como su mujer. Quiero, porque usted bien lo sabe, lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 12, que la palabra es como plata refinada 7 veces. Entonces quiero que usted vea conmigo este ángulo. El Cana es el padre. Óigalo bien, Israel, que el Cana representa al padre, que Penina representa a Israel y que Ana representa a la iglesia. Tome nota que Ana era una mujer estéril y la palabra nos narra acerca de 7 mujeres estériles. Llama la atención que cada una tuvo su proceso, pero después de pasar el proceso de cada una, Dios las hace mujeres fructíferas. Y entonces se cumple la palabra de Isaías, donde dice: da voces de júbilo y que se goce la estéril, la que no daba luz, la que no tenía dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada. Entonces se refiere a la iglesia. Y esa Ana, que es figura de la iglesia, era estéril, pero luego el Señor se acuerda de ella. Y entonces Ana da a luz, y da a luz un hijo que se llama Samuel. Y Samuel fue un profeta de parte del Señor, que no dejó caer ninguna palabra que recibió de parte del Señor a tierra, dice la palabra. Pero quiero enfatizar esta mañana que Ana recibió la doble porción de parte de su esposo. Entonces vemos cómo el Señor hoy nos quiere bendecir doblemente, y por eso le he puesto por título a este mensaje: la doble bendición familiar. Porque ahora que estamos en esta pandemia y donde todos nos hemos de una u otra forma refugiado en nuestro hogar y estar en nuestro hogar porque estamos trabajando en casa, la doble bendición familiar. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir doblemente. Y esto lo recibió David, y por eso David escribe en el Salmo capítulo 23, versículo 6: el bien y la misericordia me seguirán todos los días,
Está hablando de dos elementos claves en el creyente: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Por qué? Porque, hermanos, la doble bendición que el Señor tiene para nosotros es manifestada, es palpable, es real. Esa doble bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Otro ejemplo que yo veo es cuando Jesús está predicando y luego ya va a entrar la tarde, y entra la tarde, parte de la noche, entre tarde y noche, y los discípulos preocupados porque todo el día más de 5,000 personas estaban escuchando a Jesús, le dicen: Señor, ¿qué les vamos a dar de comer? Y Jesús, para probar su fe, les dice: bueno, denle ustedes. Y hay un jovencito que lleva en su lunch, lleva cinco panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y se los entrega a un discípulo. Y este discípulo se los entrega al Señor, y el Señor multiplica los panes y los peces. Doble bendición. ¿Por qué? Porque el pan en la Biblia representa la palabra, y esos 5 panes representan los 5 panes ministeriales: el pan apostólico, el pan profético, el pan evangelístico, el pan pastoral y el pan magistral. Y esos 2 peces representan el alimento sólido. Recuérdese que cuando Jesús, después de haber resucitado, se aparece por tercera vez a sus discípulos y se aparece a la orilla de la playa, sus discípulos no habían pescado y les grita: ¿tienen algo de comer? Y entonces sus discípulos se quedaron viendo entre ellos: tiren las redes al lado derecho. Y tiraron las redes al lado derecho, y dice la palabra que pescaron 153 peces. Y entonces van a la orilla del mar y empiezan a comer con Jesús pez asado. Y recuérdese que el pescado normalmente no se le puede dar a un niño de 1 añito, de 2 añitos, y ponerle su pescado. No, por las espinas. Entonces el pescado habla del alimento sólido que el creyente, que el Hijo de Dios tiene que comer. Me llama también la atención que José, por ejemplo, tuvo 2 hijos. A uno le llamó Manasés y a otro le llamó Efraín. Y esas son 2 bendiciones para los hijos de Dios, porque José representa a Cristo. Eso usted y yo lo sabemos. Entonces son 2 bendiciones que el Señor nos da y que las tenemos que arrebatar. Y Manasés significa el que me hace olvidar, porque el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas empiezan a ser hechas nuevas. Número 1. Número 2, el que todo me hace olvidar, porque ciertamente olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Pero la mirada no en lo de atrás, no en el pasado. Así que hay que soltar el pasado y todo lo que ha dañado nuestra vida, hay que soltarlo y hay que poner la mirada en Cristo, el Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y número 2, Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín significa fructífero, porque somos llamados de parte de Dios como pueblos, como familias, como hogares, como matrimonios, como padres, como hijos, a ser fructíferos en nuestro hogar, en nuestra familia, a que se vean los frutos del Señor en nuestros corazones. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros podemos ver cómo el Señor prepara una doble bendición para su pueblo. Y esa doble bendición lo vamos a ver en diferentes versículos. Esa doble bendición es para nuestras vidas. Entonces yo quiero esta mañana hablar de las familias bendecidas o la doble bendición familiar. Y quiero que usted me acompañe a Éxodo. Abra conmigo su Biblia y veamos Éxodo capítulo 16, versículo 5. Éxodo capítulo 16, versículo. Vamos a leer desde el 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Óigalo bien, una lluvia no de agua, sino una lluvia de pan del cielo.
Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Quiere decir que de lunes a viernes recogían su porción de acuerdo a la cantidad de los miembros de la familia, pero el sexto día recogían el doble. Quiere decir que si hay una familia de 5 miembros, cada día recogían 5 porciones, pero el sexto día recogían doble porción, o sea, 10 porciones, porque el séptimo día era día de reposo. Nadie podía recoger. Entonces el séptimo día tenían, cuando se levantaban los hijos, los padres, ya tenían la porción que habían recogido el sexto día. Entonces, ¿de qué está hablando esto, hermano? De la doble porción del maná. Porque usted sabe que el Señor, para sustentar a su pueblo en el desierto, les mandaba maná todos los días. Primero caía el rocío de la mañana sobre la tierra. Y después que caía el rocío de la mañana, venía y descendía el maná del cielo. Entonces el rocío, el maná caía sobre el rocío. Ahí hay muchas figuras. Usted sabe que el rocío del cielo representa la alabanza. Pero después viene el maná, que representa la palabra del Señor. Por eso, hermano, una invitación para que no se pierda los tiempos de alabanza y de adoración que las iglesias de México, de Shela, la central de Guatemala, están ministrando los hermanos. Son momentos especiales para que nuestra alma reciba el rocío de la mañana. Bueno, entonces el pan, que era el maná, el día sexto, óigalo bien, se recogía doble porción. Aquí quiero enfatizar algo y quiero que usted vea conmigo este ángulo. Desde Adán hasta Abraham hay 2000 años, según los estudiosos. De Abraham hasta Jesús, otros 2000 años, ya van 4000. Y óigalo bien, desde Jesús hasta nuestros días, otros 2000 años y fracción. O sea que van 6000 años. Dice la palabra que para Dios, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces, si nosotros hacemos esa operación matemática, esos 6000 años son 6 días. Y la palabra está diciendo: al sexto día recogerán doble porción. O sea que estamos viviendo proféticamente, hermano, lo que se le dijo a Israel nacional. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Estamos viviendo el tiempo de recoger la doble porción. O sea, estamos viviendo el sexto día. Estamos recogiendo la doble porción. Estamos recogiendo, hermano, el maná del cielo. Pero en doble porción. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a tu vida. ¿Y qué es la doble porción del maná del cielo? Es el logos y es el rema. El logos, porque el logos es Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y ese logos es Cristo. Por eso él es la palabra, hermanos amados. Él es la palabra de vida. Entonces el logos, que es la palabra escrita, pero el rema, porque es la doble porción, que es la palabra que se hace vida en tu vida y en mi vida. Y para esto yo quiero poner una base bíblica. Quiero que me acompañe a Mateo, por favor. Mateo, para darme a entender mejor con un ejemplo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El que oye, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El que oye la palabra y la practica, esa es la doble porción.
O sea que ahora el Señor no quiere oidores, quiere oidores más hacedores de su palabra. O sea que lo que oímos lo tenemos que practicar. Porque el Señor nos está diciendo a través de Moisés que le dio la orden el sexto día. Y hoy proféticamente estamos viviendo el sexto día. Proféticamente tenemos que recoger doble porción. ¿Y cuál es la doble porción, hermano? Es el logos y es el rema. Es la palabra que oímos, es la palabra que leemos, y el rema, la palabra que se nos hace vida adentro, la palabra que practicamos, hermanos amados. Entonces esa es la doble porción para las familias. Hay que oír la palabra, jóvenes, hay que oír la palabra, padres, pero también la tenemos que practicar, llevarla al campo de la práctica. Esto es como aquel joven de ingeniería que está estudiando cuarto, tercer año de ingeniería y está preparando todo, pero ahora le dice el catedrático: ahora vamos a ir a un edificio, a una construcción, porque ahora quiero que ustedes midan la resistencia, hagan las fórmulas correspondientes. Entonces, todo lo que aprendieron en clase, ahora en el campo, a ponerlo en práctica. Todo lo que tú has aprendido en la congregación, las prédicas que estás escuchando ahora por Facebook, la palabra que tú lees, pues ahora el Señor te dice que se haga vida en tu vida. Ahora ponlo en práctica. Y entonces el Señor te va a comparar a ti y a mí como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también dice: aquel que oye la palabra y no la pone en práctica, lo compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Y una característica de la arena es que es movediza. Cuando tú y yo vamos a la playa y estamos un rato de repente sentados a la orilla de la playa y viene una ola muy fuerte, tú te levantas, yo me levanto y corremos un poco si no queremos estar mojados. Y entonces la playa, el agua sube y regresa. Y de repente tú ya has construido un castillo hermoso. Tus hijos habían construido una casa hermosa de arena. El agua se la lleva y se acabó la casa. Eso es lo que el Señor está diciendo. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, lo voy a comparar con aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Entonces, pueblo de Dios, queremos obtener la doble bendición del maná. La doble bendición del maná se obtiene, número 1, oyendo logos, número 1, leyendo logos, y número 2, poniendo la palabra, el logos, en práctica, y que ese logos se haga vida adentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda doble bendición. Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí, hermanos, este es un capítulo muy conocido por todos. Está Elías y está Eliseo. Muy bien, está Elías y está Eliseo. ¿Y qué es lo que sucede? Hermanos amados, sucede de que Eliseo se pega a Elías, son dos profetas, y entonces Eliseo no deja la sombra de Elías. Ahí está, cercano. Es un discípulo que quiere aprender más, es un discípulo que anhela tener la doble unción que tiene Elías, es un discípulo que quiere ser usado por el Señor. Y qué hermoso por eso. Pero luego, óigalo bien, Elías va a 4 ciudades y Eliseo no se aparta de Elías. Y entonces Elías va a la primera ciudad que se llama Gilgal. La segunda ciudad se llama Betel, la tercera se llama Jericó y la cuarta se llama el lugar del Jordán. Y entonces lo que llama la atención es que Eliseo en esos cuatro lugares no dejó a Elías. Y esos 4 lugares para mí son 4 procesos que todo hijo de Dios tenemos que pasar. Número 1, porque usted sabe que Gilgal representa donde Dios quitó lo oprobio y donde se circuncidó al pueblo por segunda vez. Entonces está hablando de la circuncisión. Quiere decir que el Señor quiere quitar de nuestras familias todo aquello que no le agrada. Usted sabe que la circuncisión era física en el pueblo de Israel y era cortar el prepucio, hermanos amados, del miembro varonil. Esa era la circuncisión.
Sin embargo, ahora el perito y arquitecto de la iglesia, Pablo, nos enseña y nos dice: hermanos, ahora la circuncisión ya no es física, ahora la circuncisión es del corazón. Entonces ahora el Señor tiene que circuncidar con las tijeras o con el bisturí del Espíritu Santo, el bisturí del Espíritu Santo, nuestros corazones, y quitar todo aquello que no le agrada al Señor. Porque aquí entre nos hay cosas que aún están en nuestro corazón que no le agradan al Señor. En cada uno de nosotros hay cosas que no le agradan al Señor. Y la primera operación es circuncidar, cortar, quitar toda carnalidad de nuestro corazón, hablando espiritualmente. Luego pasan a Betel. ¿Y qué es Betel? Betel significa casa de Dios. Entonces, ¿qué es Betel, hermanos amados? Betel es la casa de Dios. Yo te recuerdo que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Entonces, Jacob estaba en un lugar y dice la palabra que Jacob recostó su cabeza sobre una roca y soñó. Y soñó que ángeles subían, ángeles bajaban una escalera del cielo a la tierra. Ángeles subían, ángeles bajaban. Y cuando despertó dijo: este lugar será llamado Betel, que significa casa de Dios. Eso nos está hablando de muchas figuras, pero yo quiero resaltar una: congregarnos. Congregarnos a nivel de familia para oír las enseñanzas. Congregarnos a nivel de familia para orar. Congregarnos a nivel de familia para estudiar la palabra. Congregarnos, hermanos, cuando era el tiempo de congregarnos, muchos no se congregaban. Muchas familias, entiendo, tomaban el domingo para descansar después de tener una faena dura toda la semana. Sin embargo, se olvidaban que primero era buscar el nombre del Señor, buscar su presencia, y luego el domingo por la tarde para poder disfrutar con la familia. Hay prioridades en la vida que no pueden cambiar, hermanos amados. Hoy muchos anhelan, y muchos, incluyéndome, anhelamos estar en un culto congregacional para glorificar al Señor, para alabar. Y no es que no estemos alabando al Señor en nuestras casas, no, pero para que se cumpla el Salmo 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición. Óigalo bien. Entonces, hermanos, Betel significa congregarnos. Ojalá que cuando pase la pandemia, cuando se quite este tema, tú y yo podamos estar congregándonos con todo nuestro corazón. Y, hermanos amados, dedicándole el tiempo al Señor. Hoy es día de culto, es día de servicio, buscando su presencia. Tercero, Jericó. Y Jericó significa olor fragante. Es varios diccionarios dan varias interpretaciones. Ciudad de luna era otro, pero otro concepto es olor fragante. ¿Eso qué significa? Que de nuestra vida se tiene que convertir en un perfume, en un olor fragante delante del Señor. Aquí solo quiero hacer énfasis en lo que dice la palabra, que las moscas echan a hieder el perfume de los perfumistas. Y entonces las moscas, ¿qué significan? Nuestras actitudes incorrectas que tenemos en nuestra vida, que salen muchas veces de nuestra vida, hermano amado, la vieja naturaleza que muchas veces nos invade en nuestro corazón, y entonces tenemos comportamientos inadecuados. Y esos comportamientos echan a hieder ese perfume fragante. Entonces Pablo decía que nosotros tenemos que ser olor fragante, que nuestro olor delante del Señor sea un olor agradable, un olor fragante. Habla del testimonio. Y 4, Jordán. Y Jordán sabemos que representa el que desciende, el que se humilla. Entonces, a lo que voy es que tú y yo tenemos que humillarnos ante el Señor. Tenemos que venir ante su presencia con un corazón humillado delante de Él, reconociendo que todos los días necesitamos de su gracia, de su amor, de su bondad y de su fidelidad. Llama la atención entonces que según Primera de Reyes capítulo 2, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 9, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego sea una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Óigalo, mire lo que pide Eliseo: una doble porción de tu espíritu. O sea que
Eliseo ya tenía su espíritu, pero quería una doble porción del espíritu, de la unción que se movía en Elías. Entonces, sabemos que la unción, hermanos, no es para hacer un show. La unción, hermanos amados, es para que se rompa todo yugo, toda cadena, toda atadura de nuestras vidas. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice que a causa de la unción los yugos se rompen, los yugos se destruyen. Para eso es la unción. La unción de Dios es para destruir todo yugo, toda atadura, toda ligadura de nuestras vidas. Entonces, hermanos, acá lo que está pidiendo Eliseo es una doble porción del espíritu de Elías, que representa una doble unción de Dios. La iglesia necesita una doble unción de Dios. Nuestras familias necesitan una doble unción de Dios. Ciertamente la maldad, ciertamente la iniquidad, ciertamente la transgresión se han incrementado en este tiempo final. Entonces, por lo tanto, como hijos de Dios, necesitamos una doble unción para poder discernir, para poder apartarnos, para poder ser sabios y para poder destruir en el nombre de Jesús toda atadura, todo lazo, toda cadena. Hay mucho pueblo de Dios que vive atado al pasado, atado a lo que sucedió hace 5, 10, 20, 30 años. Hay mucho pueblo de Dios que aún no se ha perdonado a sí mismo. Y esa es una atadura en tu corazón y no te permite avanzar. Pues ahora el Señor quiere darte la unción para que a causa de esa unción el yugo se rompa y tú puedas caminar y avanzar y alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos necesitan la doble unción. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, el mundo está lleno de tinieblas, está lleno de pecado y ellos están en medio de este mundo. Pero los padres de familia no podemos estar 24 horas con ellos, viendo qué hacen, cómo lo hacen, si no hacen. No, entonces ellos necesitan la unción de Dios para que donde quiera que vayan, alumbren y sean antorcha en medio de la oscuridad. Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4, versículo 12. Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Usted se recuerda que este profeta Zacarías tuvo una visión hermosa y ve un candelero de oro, pero ve dos olivos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y salía aceite de esos dos olivos. Y hermano, ese aceite corría en el candelero. Recuérdese que el candelero tenía 7 brazos. Y entonces cuando ve esos dos olivos, Zacarías no logra comprender y entender. Y entonces pregunta y le dicen: esos dos olivos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esos dos ungidos representan el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo que están adentro de ti y adentro de mí. Los dos ungidos de Dios, que son, hermano, aquellas dos varas que sostenían, hermano, el arca del pacto, que pasaban en medio de las 4, de 2 argollas de un lado y 2 del otro lado, hermano, y que sostenían el arca del pacto, porque esas dos varas, hermano, las llevaban en hombros los levitas, los sacerdotes. Ahora eso representa que tú y yo somos el arca de Dios en esta tierra, y esas dos varas representan al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo, el paracleto perfecto de Dios que sostiene nuestras vidas. Tu vida, hermano, está siendo sostenida por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. No temerás al terror nocturno, no temerás a la peste, no temerás aunque un ejército acampe contra ti, aunque contra ti se levante guerra. Tú y yo tenemos que estar confiados, porque el quien sostiene nuestra vida y nuestras familias
es el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. La doble unción en nuestras familias es que en medio de nosotros y adentro de nosotros está el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Tercera doble bendición. Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 10. Job capítulo 42, versículo 10. Usted y yo conocemos la historia de Job. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Pero óigalo bien. Llega un día Luzbel, que es un servidor de Dios, delante de su presencia. Y Dios le dice: ¿ya vistes a mi siervo Job, justo, recto y temeroso delante de mí? ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Luzbel le dice: porque tú has hecho un vallado alrededor de él, de su casa y de todos los bienes que tú le has dado. Quítale ese vallado, a ver si te sigue adorando. Acompáñeme, Job capítulo 1, para darle la base bíblica. Versículo 1, versículo 10. 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero mire la petición de Satanás: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió de Jehová. O sea que nuestras vidas, nuestras familias, hermanos amados, los bienes que Dios nos ha dado no pueden ser tocados, exceptuando si hay permisión de Dios. Si hay permisión de Dios, hermano, es porque el Señor quiere probar nuestros corazones. Y lo más tremendo es que Dios estaba hablando con Luzbel y Job no sabía nada. Job desconocía lo que Dios estaba hablando a Luzbel y la petición de Luzbel a Dios. Porque tú lo has circulado, tú lo has guardado, has hecho un vallado, pero quítale el vallado a ver si no blasfema. Y Dios, conociendo el corazón de Job, dijo: bueno, tienes derecho, toca todo menos su vida. Hola, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Y usted sabe la historia. Se mueren sus hijos, le roban el ganado, le roban las ovejas, le roban los camellos, le roban todo. Su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Blasfema a la esposa, lo dejan solo. Se burlaban sus amigos, hermano, una situación tan difícil. Pero Job no pecó en nada. Job tuvo su proceso y pasó su proceso. Y en Job capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, o sea Job, hubo orado por tus amigos. Mire qué tan importante es que usted y yo oremos por nuestros amigos y por aquellos que no son nuestros amigos, por los que nos han dañado como por aquellos que nos han bendecido. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. ¿Sabe cómo le llamo yo a esta bendición? La doble restitución. Porque restitución es devolver una cosa a quien la tenía antes, pero que le fue quitada. Yo no sé si te han quitado salud, te han quitado gozo, te han quitado paz, te han quitado amor, te han quitado tranquilidad, te han quitado benignidad, te han quitado mansedumbre, te han quitado fe. Yo no sé qué te han quitado en tu vida, hermano amado. Pero de algo estoy seguro: Dios es un Dios de restitución, un Dios que devuelve lo que un día era tuyo, te lo devuelve el Señor. Job pasó su proceso y Dios lo bendijo. Pero llama la atención que cuando Job bendijo a sus amigos, entonces Job abre la puerta de restitución a su vida. Y entonces Job recibe su bendición. Hermano, a Job le cambió la vida en menos de 12 horas.
le cambió la vida en menos de 12 horas. Después de ser un hombre de hacienda, después de ser un hombre eminente, después de ser un hombre que tenía propiedades, tenía patrimonio, tenía dinero, tenía bienes, de un día para otro, en menos de 12 horas, pierde todo. ¿Sabe qué ejemplo tan grande nos da Job? Que se humilla delante del Señor y dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En esta pandemia hay estadísticas de mucha gente que se ha quitado la vida, de muchas personas que se han suicidado lamentablemente, porque ya no le ven solución a su empresa, solución a su negocio, porque creen que entraron en un caos total, porque su confianza estaba en las riquezas, su confianza estaba en la empresa. Pero hoy en día los hombres, hoy en día las familias tenemos que confiar hoy más que nunca en la mano poderosa del Señor. Y lo que un día nos quitaron, el Señor lo va a restituir. ¿Te acordarás tú de la narración del profeta Joel cuando el pueblo de Israel se aparta, hace lo malo delante del Señor? Dios envía un ejército. Un ejército, hermano amado, que al final este animalito empieza a comerse todos los sembrados, todas las siembras grandes de Israel, las destruye. El saltón, el revoltón, la oruga, hermano, empiezan a comerse todas las siembras. Y el pueblo de Israel clama, el pueblo de Israel pide perdón, el pueblo de Israel ayuna, el pueblo de Israel es convocado. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, mueven el corazón de Dios, tocan el corazón de Dios. Por eso dice la palabra que al corazón contrito y humillado no lo menospreciará el Señor. Y entonces viene una palabra: yo os restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Yo los voy a restituir. Y dice: y respondió Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Vuestros lagares serán llenos. Hermanos, estamos viendo una restitución de parte del Señor. Lo mismo que le pasó a Job. Yo no sé qué has perdido a nivel de familia. Yo no sé qué has perdido a nivel de matrimonio, pero viene una restitución de parte de Dios para tu familia, para tu matrimonio. No sé si has tenido problemas económicos, problemas de salud, problemas, hermanos, matrimoniales, familiares. Yo no sé cuáles son tus problemas, solo te sé decir que viene una restitución de parte de Dios para tu vida. Y esa restitución es doble, porque lo dice la palabra. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, una restitución preciosa y grande de parte del Señor. Isaías, para darle otra base bíblica, capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 3. Está hablando de Cristo y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces estos habitantes de Sión tenían gloria, pero de repente la perdieron. Y en lugar de gloria les dieron, oiga esto, les dieron ceniza. Y estaban todos enlutados, todos amargados, estaban en su corazón con depresión. Pero cuando aparece Cristo, Él claramente dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Les vamos a devolver la gloria a los de Sión en lugar de ceniza. Les vamos a restituir la gloria que tenían, pero que les fue quitada. Óleo de gozo en lugar de luto. Al que antes estaba gozoso, pero su corazón se enlutó, le vamos a quitar el luto y le vamos a devolver el óleo de gozo. Eso es restitución. Y Jesucristo lo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hermano, el Señor, nuestro corazón estaba lleno de ceniza, lleno de luto, lleno de tristeza, lleno de depresión. Nuestra cobertura sobre nuestra vida, hermano, era tristeza, era dolor. Pero David dijo: has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que el Señor vino a cambiar nuestro lamento en baile. Restitución. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado.
manto de alegría, cobertura para que te cubras en lugar del espíritu angustiado. Hoy hay muchas personas a nivel mundo que están en sus casas angustiados, su espíritu está angustiado. Hay una zozobra al mañana, al futuro. ¿Qué pasará en un mes, en 2 meses, en 5 meses, a fin de año? Hay una zozobra en su corazón, un espíritu angustiado. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor viene a dar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Tiempo de restitución, doble restitución para nuestras familias, para nuestros hogares. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. La cuarta bendición, hermano. Estamos hablando de la doble bendición. Entonces, la cuarta doble bendición. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Os restauraré el doble. Entonces, Zacarías, ¿de qué está hablando? De la doble restauración. Óigalo bien, de la doble restauración. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Doble restauración para tu vida y para mi vida. Pero ¿cómo así, pastor? Yo creí que solo había una restauración. Quiero que veamos algunas figuras a la luz de la palabra. Isaías 58, versículo 11. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado, óyelo bien, reparador de portillos, número 1, y restaurador de calzadas para habitar. O sea que tu generación y mi generación serán llamados restaurador de portillos. ¿Y qué más dice? Reparador de portillos y restaurador de calzadas. Doble restauración. Hermanos, hoy estamos viviendo exactamente Hechos capítulo 15. Y en aquellos días yo restauraré el tabernáculo de David, el cual está caído. Hay muchos ángulos de la palabra. Yo quiero que en esta predicación vea usted este siguiente ángulo. Cuando yo voy al diccionario, tabernáculo significa casa. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Vosotros sois casa, templo, morada del Espíritu Santo. Dios nos está restaurando el alma. En esa restauración del tabernáculo de David, Dios nos está restaurando el alma. Porque el espíritu ya está restaurado. Cuando entró el Espíritu de Cristo a nuestro espíritu, le dio vida. Y entonces, hermano, nuestro espíritu ya está restaurado, pero nuestra alma está en ese proceso de restauración. Entonces alguien podrá decir, pastor, pero usted habló de doble restauración. La pregunta que le hago es, si ya restauraron el espíritu, si ya están restaurando el alma, y dice la palabra, y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, está hablando a nivel alma, muy bien. La tercera restauración, ¿cuál es? La restauración del cuerpo, la restauración de esta casa, la restauración de este templo. Solo que, óigalo bien, dice la palabra que los muertos en Cristo sembraron en corrupción, resucitarán incorruptiblemente, hablando del cuerpo. O sea que sembraron en la tierra un cuerpo corrupto, pero van a resucitar un cuerpo incorrupto. Corintios lo dice. Pero los muertos en Cristo y los que estemos vivos, suponiendo que hoy viene el Señor y usted y yo estamos vivos, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que este cuerpo de bajeza, este cuerpo adámico que se cansa, que llora, que entristece, este cuerpecito, hermano, que envejece, que está lleno de arrugas,
este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo espiritual. O sea que el día que venga Cristo en la parucía y usted y yo estemos vivos y tenemos ese privilegio, vamos a ser transformados y vamos a ser llevados de la tierra a los aires. Y ahí nos van a dar, hermano amado, otra vestidura. Y esa vestidura es el cuerpo glorificado. Por eso Pablo dijo, ciertamente si esta choza, dice una versión, se va deteriorando y se va destruyendo, tenemos un edificio no hecho de mano humana, sino hecha por la mano de Dios. ¿Qué está hablando del edificio? Está hablando del cuerpo, pero a un nivel glorificado. Entonces, la doble restauración es que el Señor va a restaurar nuestra alma, pero también un día va a restaurar nuestro cuerpo. Y entonces cumple la palabra que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Entonces, hermanos, acá está hablando el Señor de la doble restauración. La doble restauración en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Esa doble restauración que es alma, pero que también va a ser cuerpo. Proverbios capítulo 31, la quinta doble bendición. Proverbios capítulo, en estos minutos que me quedan, hermanos, Proverbios capítulo 31, versículo 21. Aquí está hablando de la mujer virtuosa. Y dice Proverbios 31, 21. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Qué es nieve? Es frío. Mire, hoy en Guatemala amaneció aproximadamente a 10 grados la temperatura. Pero la nieve, ahí estamos hablando de menos 10 o menos 20 grados. Entonces dice, no tiene temor de la nieve por su familia. Está hablando de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es la iglesia. Porque toda su familia, todos los miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué significa la ropa? Cobertura. Óigalo bien. Tenemos la cobertura del Padre. Tenemos la cobertura del Hijo. Tenemos la cobertura, los hijos que están en casa de sus padres. Tenemos la cobertura ministerial, pastor con ovejas, apóstol con ministros. Doble cobertura, doble bendición. Entonces, ¿qué significa esto? Hermanos amados, que la iglesia tiene que tener la doble vestidura. La iglesia tiene que tener doble vestidura en este tiempo. O sea que la iglesia tiene que tener cobertura. Hay mucha gente que deja de ir, o personas que dejan de ir a las congregaciones y no, pastor, es que yo veo que el pastor se equivocó, el líder de la alabanza, el líder del diaconado se equivocó. Mire, mejor para evitar problemas en mi casa. Yo aquí todos los martes, todos los jueves y todos los domingos leo la palabra, oro, ayuno y vigilo. Y aparte de eso, pastor, veo mis prédicas. Y creen que ahí están bien. Pablo dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque entonces ahí se cumple el Salmo 133, el Señor visita y derrama su bendición como el aceite que cae sobre la cabeza, cobertura, sobre las barbas y sobre el borde de las vestiduras. O sea que la bendición viene en cascada, amados hermanos. La bendición que cae sobre los padres, sobre el esposo, sobre la esposa y sobre los hijos. La cabeza del esposo, la barba figura de la esposa y las vestiduras, el borde de las vestiduras figura de los hijos. Sobre la cabeza el apóstol, la barba figura de los ministros y la vestidura, el borde de la vestidura figura de las ovejas. Entonces, hermanos amados, la doble bendición, la doble cobertura, la doble vestidura. Pero quiero enfatizar aquí algo. Cuando yo empiezo a buscar la palabra cobertura o doble vestidura, en algunas versiones dice revestidos. O sea que uno ya está vestido, pero dice revestidos. Entonces yo encontré algunos versículos que rápidamente se los quiero dejar en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 2. Nueva Biblia Viva. Es esta versión. Mientras eso sucede, dice, suspiramos, pues anhelamos el día en que nos hemos de revestir de aquel cuerpo celestial. En la Reina Valera, esta versión dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En esta versión Nueva Biblia Viva dice, mientras esto sucede, suspiramos, pues anhelamos el día en que nos hemos de revestir. O sea que ya estamos vestidos con un cuerpo espiritual, pero sobre ese cuerpo espiritual viene otro revestimiento, revestir de aquel cuerpo celestial. Gálatas capítulo 3, versículo 27, Nueva Versión Internacional. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Entonces quiere decir que somos revestidos de Cristo cuando después que el creyente acepta a Cristo en su corazón, va a las aguas. Hermanos, para los de México, Guatemala, Xela, Escuintla y todos los amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, si tú no has sido bautizado en agua, pídele al siervo que te cubre para que solo terminando esta pandemia pueda ser bautizado en agua. Y si no, coordinar en estos días para que tú bajes a las aguas y puedas ser bautizado en agua. Porque el ser bautizado en agua es ser revestido de Cristo. Cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. Primera de Pedro 5:5, Reina Valera contemporánea. Óiganlo, jóvenes, abran sus oídos. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Se muestra favorable a los humildes. Todos nuestros jóvenes, nuestros hijos tienen que saber que al hombre o a la mujer de canas, de pelo blanco, se le respeta, se le aprecia, se le demuestra el respeto. Porque dice la palabra, muestren respeto a los ancianos. Pero hay mucho joven que no respeta a los ancianos. Pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos. ¿Sabe por qué? Porque no hay humildad en sus corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que tenemos que revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:2, Nueva Biblia Viva. No, esto ya lo habíamos leído. Muy bien. Entonces, hermano, termino diciéndole que el Señor tiene una doble bendición para nuestras familias. Doble porción de maná, que es la palabra logos y rema, número 1. Doble porción de su espíritu para que tengamos esa doble unción y poder romper todo yugo, toda cadena que se pudra a causa de la unción. Doble restitución, porque cuando bendecimos, hermanos amados, a los que nos han hecho daño, a los que se han burlado de nosotros, recibimos restitución. La doble restitución, como le pasó a Job. Cuando nos arrepentimos, como Israel se arrepintió, vino la restitución de parte del Señor. La doble restauración, hablando de la restauración del alma, pero también de la restauración del cuerpo, según Zacarías. Y la doble vestidura, hablando de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. Pero para terminar, oigan esto, para terminar, solo quiero enfatizar algo. Cuidado, pueblo, cuidado, porque el enemigo es imitador. Entonces, ¿sabe cómo trabaja el enemigo? Solo dar un versículo y termino. Santiago 1:8. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa eso?
Dios no quiere pueblo de doble ánimo. Dios no quiere padres de doble ánimo. Dios no quiere hijos de doble ánimo. Dios quiere pueblo definido, padres definidos, hijos definidos. Vamos a buscar a Dios con todo. Nos vamos a meter con Dios con todo, no de doble ánimo. El de doble ánimo dice, mañana voy a hacer esto, y al día siguiente no, ya no lo voy a hacer. El de doble ánimo dice, hoy voy a pintar, y al rato mejor ya no voy a pintar. El de doble ánimo dice, hoy voy a servir, al ratito dice, pastor, mejor ya no voy a servir. El de doble ánimo dice, hoy voy a predicar. No, pastor, mejor, perdone, ya no voy a predicar. Hermano, Dios no quiere pueblo de doble ánimo. Elías, cuando el pueblo estaba en doble ánimo, el pueblo de Israel, óigalo bien, porque lo que le pasó a Israel es sombra y figura para nosotros. No sabía si alabar y adorar a Dios o alabar y adorar a los Baales. Y ante ese doble ánimo, lamentablemente, porque había un rey llamado Acab, que entonces, como vieron al rey, toda la gente siguió al rey, siguió a su autoridad, y empezaron a adorar a los Baales y a servir a los Baales. Y llega Elías en un momento crítico, en un momento de caos en Israel. Dios levanta su boca por medio de un profeta llamado Elías y llama al pueblo, los llama. Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón? ¿Quieren servir a los Baales? Sirvan a los Baales. ¿O quieren servir a Dios? Sirvan a Dios. ¿Sabes qué significa eso? El doble ánimo. Hoy no voy a ir a la iglesia, mañana sí voy. Y ya cuando llega el día lunes del estudio, no, mejor ya no voy a ir. Dios quiere un pueblo definido. Hermano, estamos viviendo tiempos de definición. Amigo, estamos viviendo tiempos definitorios, tiempos finales. Corazón definido, mente definida, vida definida, familias definidas para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere bendecirte con la doble bendición. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la doble bendición has derramado sobre nuestras vidas, mandando a tu Hijo Jesucristo a derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, pero también a que su cuerpo fuese quemado en lo profundo de la tierra como una ofrenda quemada en holocausto. Pero después que Cristo ascendió, Señor, era necesario que descendiese el Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre bendito, por la doble bendición, por Jesucristo y por el Espíritu Santo, que en este tiempo sostienen nuestra vida. Jesucristo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo sostienen nuestra vida en este caminar, en este desierto. Gracias por la doble bendición, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Bendice a tu pueblo, familias, hogares, jóvenes. Guárdanos, Señor, y que podamos recibir la doble bendición a nuestras vidas, una doble restauración, una doble restitución, una doble porción de tu palabra, Señor amado, una doble vestidura, una doble cobertura, Padre bendito. Gracias, gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, pueblo del Señor, guarde tu vida y tu familia.